Bienvenidos al video tutorial 1 de Python aplicado a fenómenos de transporte, en el cual aprenderemos a utilizar una serie de funcionalidades y módulos de Python para poder calcular perfiles de velocidad. Esto está en el marco de la transferencia de momentum, pero las habilidades que aprenderán hoy funcionarán no solamente para la transferencia de momentum, sino también para verificar perfiles de concentración y de calor para transferencia y de temperatura para transferencia de masa y de calor, y también les servirá en una serie de otros cursos y en su carrera profesional. Primero, este es el primer tutorial que realizamos y a modo de introducción a Jupyter Notebook, escribí una lista de atajos o shortcuts útiles para poder manejar el Jupyter Notebook de manera más eficiente. Por ejemplo, si ustedes hacen clic en una celda, verán que aparece un color diferente dependiendo del tipo de celda. Aquí a la izquierda apareció un color azul y en la barrita aparece, de tipo de celda parece que es una celda Markdown, mientras que si hago clic en una celda de código, aparece que es una celda de tipo Code. Si yo quisiera agregar si vamos a kernel, restart and clear output, nos aseguraremos de partir de un notebook sin ninguna instrucción ejecutada, que siempre es buena práctica al abrir uno de estos archivos. Para presionar la tecla, si presionamos la tecla A, estando en el color, haciendo clic en una celda y aparece como un color azul, que estamos fuera de la celda, podemos agregar una celda sobre la celda actual. Si presionamos la tecla B de bottom, podemos generar una celda por debajo de la celda actual. Y si presionamos dos veces la tecla D, haciendo clic seleccionando la celda, podemos eliminar estas celdas. Si nosotros hacemos doble clic en la celda, podemos entrar a editarla. Esta es una celda Markdown que viene con unas ciertas configuraciones de formato, como por ejemplo utilizar el símbolo hash para distintos títulos, un hash título grande, dos hash subtítulo, tres hashes subtítulo, hasta 4 hashes. Y al encerrar palabras con dos asteriscos, vamos a poder ennegrecer o agregar negrita a una porción de texto y podemos realizar una lista haciendo una serie de líneas de texto que comienzan con un asterisco y terminan con un final de línea o enter para comenzar la otra línea. También podemos utilizar la sintaxis backtick para hacer que aparezca en el formato de esta parte de texto como tipo código. Y en primer lugar, vamos a importar los paquetes que necesitamos. Vamos a importar el paquete NumPy y le vamos a llamar a todas las funcionales, le vamos a llamar al objeto que va a contener todas las funcionalidades de este módulo NP. Del mismo modo, vamos a importar. Y esta NumPy es importante para computación numérica, generación de vectores, matrices y distintas operaciones matemáticas. Y también importaremos el módulo Matplotlib, que es útil para graficar. En Matplotlib es un módulo bastante complejo, por lo que nosotros vamos a importar una subfunción del módulo called typeplot, o un submódulo, y le vamos a llamar PLP. Todos estos nombres son en la convención que se utiliza en el mundo de computación científica y de ciencia de datos. Como pueden ver, esta celda está en color verde porque la estamos editando. Y si aprieto Shift Alt, ejecutaré la celda. Si no ocurre ningún error, quiere decir que estos módulos se importaron de manera correcta. Luego procedemos a preparar las variables computacionales. Y el día de hoy vamos a tomar el ejemplo de la clase número 1 de un film. Disculpen, el ejemplo de la clase número 2 de un film delgado de líquido descendiendo por una pendiente. De inclinada en un ángulo beta con respecto a la aceleración de gravedad. Y les recomiendo que abran la clase eh, o la tengan a mano mientras vayan viendo este tutorial, particularmente ese ejercicio. Y lo primero que tenemos que hacer es definir valores numéricos para estas variables. La densidad, vamos a decir que van a ser
eh, 1000 kilogramos, metros cúbicos. Y noten aquí que cada vez que yo comienzo una línea con un hash, puedo comentar el código. Entonces aquí tenemos la densidad. Densidad en kilogramos metros cúbicos. También puedo definir el espesor del film. 5 por 10 5 milímetros. Espesor del film en centímetros, en metros. Son 5 milímetros. La viscosidad, 2 elevado a menos 3 pascal por segundo. Y estos números yo los estoy inventando. No son algo que ustedes tienen que deducir. En la realidad van a venir condicionados por qué fluido estamos utilizando para el caso de la densidad y la viscosidad. Las condiciones de flujo, el flujo volumétrico, que va a determinar el espesor del film. Y G siempre va a ser 9,81 aproximadamente metros por segundo al cuadrado. Gravedad, viscosidad, y todo esto en pascales por segundo, metro por segundo cuadrado, metros, kilogramos por metro cúbico. También procederemos a definir el ángulo de la superficie con respecto a la angulación de gravedad. En este caso, si beta vale 0, eso va a implicar que tenemos una placa vertical, mientras que si tenemos beta igual a pi medios, de tener una placa horizontal en donde el film no. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Y antes de seguir al siguiente cuadrito, tenemos que apretar Shift Enter o hacer clic en el botón Run para ejecutar la celda y asegurarnos que la celda se ejecute. Que va a aparecer un número alrededor, al lado del input. Primero valoraremos la velocidad en una posición particular. Vamos a definir, por ejemplo, x va a ser igual, estamos definiendo una variable nueva, igual a la mitad del espesor del film. Y luego procedemos a escribir la ecuación que nosotros vamos a conocer. Y antes de seguir, voy a escribirlo aquí como en forma markdown. Y vamos a recordar que el perfil de velocidad va a ser rho coseno de delta cuadrado dividido 2 No se preocupen de esto, eso es sintaxis LaTeX, también ustedes lo pueden conocer. Si no la conocen, no hay problema, pueden aprender. Pero eso está, yo la recomiendo porque es bastante útil para poder anotar estos números. Delta al cuadrado. Y aquí vemos que muestra, podemos arreglar un poco cómo se visualiza todo esto. Tener ese lógico seno de beta en el denominador. Y ese asterisco, la verdad, no lo necesitamos. Eh, y ahí recordamos que el perfil de velocidad va a ser un perfil cuadrático, en que cuando x vale 0, la velocidad va a ser máxima porque estamos en la interfase. Y cuando x vale delta, vamos a estar en la pared. Cuando x vale delta, la velocidad es 0, cumpliendo la condición de borde de no resbalar entre el líquido y la pared. Entonces ahora procedemos a escribir esta ecuación, rho g. Para escribir el coseno tenemos que decir np.cos, que es una funcionalidad del módulo NAM. np.cos delta por delta cuadrado dividido 2 por 1 por 1 menos x partido de delta al cuadrado. Y nótese aquí que al elevar un número en Python no podemos poner el símbolo de elevado, sino que tenemos que utilizar los dos asteriscos.
Y procederemos finalmente a imprimir el resultado con el comando print de z, x igual z, y lo más sencillo es simplemente dar dos parámetros. El primer parámetro tiene que ser un string o un parámetro de texto rodeado con estas doble comillas. Y el segundo parámetro bc. Aquí tenemos un problema que beta no lo hemos definido porque no lo definimos arriba. Así que podemos definirlo. Beta va a ser pi cuartos. Ejecutamos nuevamente la celda de arriba y ahora tenemos un número. BZ vale 32.51 y nosotros sabemos que son metros por segundo porque lo definimos más arriba. Sin embargo, nosotros podríamos mejorar la manera en que Python se está comunicando con el usuario que ejecuta este código, agregando códigos mejorando. ¿Y qué voy a decir? Sería bueno saber en qué punto de z efectivamente vale esto. Entonces voy a poner z de x igual y vamos a agregar la siguiente combinación de códigos. Signo de porcentaje, punto y código, pues f en este caso. Metros. ¿Qué quiere decir estos cuatro caracteres? Estos cuatro caracteres va a querer decir, mira, al final de la línea de código, después de un signo de porcentaje, y dame eh, el primer parámetro para imprimirlo al usuario. En este caso, al ocupar esa sintaxis, tenemos que cambiar esa coma por un porcentaje y agregar al final, en paréntesis, con todos los parámetros que nosotros queremos imprimir. El primer parámetro va a ser x y el segundo sabemos que en algún momento vamos a tener que escribir receta y va a ser el segundo código de fuente desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos z de x en la posición de interés, va a ser igual a el segundo valor, ¿sí? El metro por segundo. Y nótense que ahí también podemos incluir texto para orientar al usuario. Tenemos finalmente la velocidad a los test. Aquí aparece 0.03, pero nosotros sabemos que es 0.025, así que podemos cambiar ese 3 por un 4, si es que quisiéramos tener realmente el valor que conocemos y más, o podemos decir, debe 3 décimas, pero ahora quiero que sea en notación científica. Y de esa manera nosotros sabemos que vamos a tener siempre en las citas significativas. Bien, ya definimos nuestra función y la evaluamos en un punto. Ahora podemos proceder a evaluar la velocidad en un vector de posiciones. Esto se llama evaluación vectorizada y es computacionalmente más eficiente que iterar por una lista de posiciones. Para esto, en primer lugar, debemos definir un vector de posiciones que va a ser del tipo NumArray. Y hay muchas maneras de hacer esto. En este curso utilizaremos la función np.linspace, que es parecida a o es la misma que linspace de MATLAB. Y lo que va a hacer es el generar, es decir, que x vector va a ser un espacio lineal entre 0, que va a ser la interfaz de pivote, delta, y vamos a querer 100 elementos. Y luego, para saber si ejecutamos esta celda, excelente, no tenemos ningún error, pero no podemos ver cuál fue la variable que generamos. Por lo tanto, podemos imprimir ese vector para asegurarnos que estamos haciendo lo correcto. Y agregamos esa línea print en paréntesis el nombre de la variable que creamos. Y se ve razonablemente bien. Tenemos 0, tenemos 5 por 10 a la menos 5 metros, y así va, ese es por así decirlo el paso, hasta que llega 5 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, esta operación fue exitosa, generando 100 puntos igualmente espaciados entre x0 igual 0 y xf igual 5 milímetros. Ahora podemos evaluar la expresión del perfil de velocidades sobre el vector con una sola línea de código. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácilmente. Podemos copiar toda la ecuación, control C, la pegamos, y lo único que tenemos que cambiar es dónde estamos evaluando. En vez de evaluar en x, que es solamente un valor, vamos a evaluar en xvec. Y nuevamente tenemos que imprimir la velocidad calculada y tenemos la velocidad para todos los puntos. 43.35 metros por segundo en interfase líquido de vapor
y 0 en la pared, cumpliendo la condición de no resbalar. Ahora estamos en condiciones de graficar el perfil de velocidad. El comando más sencillo para graficar es el comando plot desde Matplotlib. Al igual que con NumPy, no podemos llegar y escribir plot, sino tenemos que llamar anteriormente a la variable en la cual está almacenando toda la funcionalidad de Matplotlib, que en este caso es plt. Y simplemente vamos a hacer plt plot, el vector, y la velocidad, que le llamamos en C. Bien, así es como se ve el perfil de velocidad. Aquí tenemos la interfase en x igual a 0, cerca de 42 metros por segundo, y baja una especie de parábola hasta 5, en x igual a 5 milímetros. Está el fluido quieto dentro del film. Por supuesto que este gráfico no está muy bonito ni profesional. Entonces, en lo que queda del video, vamos a ver distintas maneras de mejorar nuestro código y mejorar nuestro gráfico. Lo primero que podemos hacer es agregar títulos a los ejes. Y para esto tenemos que, nuevamente, graficar con plt.plot. Y luego vamos a utilizar las funciones xLabel y ylabel. plt.xLabel, instancia desde la fase x. ¿Cuál es la unidad? En metros. De x en metros. Podemos especificar el tamaño con la keyword size 14. Y ylabel, velocidad. Y aquí podemos agregar un código de látex con los signos de peso para poder asegurarnos que se genera una fracción metros por segundo. El tamaño va a ser también 14. Y mostramos el gráfico con el .show. Entonces que ese X también lo podemos encircular con signo peso para que aparezca simplemente en cursivo. Y tenemos un gráfico levemente mejor, sin embargo todavía no está muy bonito porque tiene eh, estos números muy pequeños. Digamos, los números que indican la velocidad en el eje Y y la posición en el eje X. Entonces, antes de mejorar el gráfico, vamos a mejorar el código. Si queremos utilizar el perfil de velocidad para distintos parámetros, sería útil definir la velocidad como una función de Python. Esto haremos en esta sección. Para ello, utilizaremos la sintaxis de Python para definir funciones. Vamos a... La sintaxis parte con la keyword def, luego el nombre de la función, que le voy a llamar setterfield, y luego una lista de parámetros. Si recordamos, una muy buena manera de definir una función a partir de una expresión es simplemente copiar lo que tenemos y eh, incluirla en la función. Luego del último paréntesis circular, es obligatorio incluir dos puntos para que Python sepa que esto es una función. Y simplemente todo lo que está dentro de... Nótese que hay un tab también. Se generan 4 espacios de espaciamiento entre la definición de la función y el código de la función. Pero todo lo que ocurre en la función se queda en la función. Y para ello es posible que la función lea algún parámetro de fuera del works, de lo que pasa de los parámetros que le pasamos a la función, pero eso no es buena práctica. Lo que es buena práctica es entregarle todos los parámetros necesarios a la función para poder calcular un perfil de función. En este caso, le vamos a entregar x, que va a ser el vector de posición o la posición donde queremos evaluar la densidad, viscosidad, espesor del film, ángulo de inclinación. Y vamos a decirle que G va a ser un parámetro que siempre va a valer 9,81, a menos que el usuario, que puede estar en la luna y tiene una gravedad distinta, lo cambie. Entonces, para eso, nosotros, además de escribir el nombre del parámetro, vamos a escribir un igual y el número que nosotros queremos que tenga ese parámetro por defecto. Luego procedemos a editar nuestra función. ¿Ven?
rho np coseno de beta delta perfecto 2 mu, y este x, ya que no puede ser xx, sino que va a ser x. Efectivamente le podemos llamar z. Y si nosotros generamos la función así, no va a hacer nada. Debemos terminar nuestra función con la keyword return. Eso quiere decir entrega hacia como parámetro de retorno algo. En este caso, queremos retornar ese perfil de velocidad, que va a ser un punto, si es que le damos un número en X, o va a ser un vector, si es que le damos un NP array. Va a ser otro NP array, en términos técnicos. Entonces aquí podríamos, por así decirlo, testear nuestra implementación. Veamos si funciona, es decir, xvec, rho, non, beta, y nos dio exactamente lo que necesitábamos. Podemos hacer esta función mejor. Para hacerla mejor, vamos a agregar documentación. Para agregar documentación, tenemos que agregar esta coma vertical de veces y agregar algún texto describiendo qué es lo que hace. En este caso, calcula la velocidad en un plano inclinado en un ángulo rota con respecto a la intervención de gravedad. Y también podemos agregar qué son cada uno de los parámetros. Y podemos tener X, posición, y el tipo de parámetro, en array, o densidad. Si queremos, podemos agregar las unidades en kilogramos por metro cúbico. Esto va a estar, según escalar. Le podemos llamar float. Punto flotante puede ser un número decimal. Velocidad en pascales por segundo. Float significa un número real. Delta espesor de la película. Float. Beta, ángulo de inclinación contra dirección. Son de la película en... Bueno, entonces, todo este texto no cambió en nada lo que está haciendo la función, pero sí nos va a permitir compartirla con alguien y que esa persona sepa que esta función está haciendo y la pueda utilizar en un rango de problemas. También les va a servir a ustedes mismos del futuro que vean esta función un año después y tengan que utilizar en algún otro curso. Si no la documentan, puede ser difícil recordar qué es lo que está haciendo. Pero una vez existe la documentación, es muy fácil recordar lo que hace aquella función. Ahora vamos a proceder a graficar el perfil para tres distintas implementaciones. Beta 1, pi cuartos, beta 2, pi sextos, beta 3 y octavos. Definimos esos tres formas. Y vamos a generar el primer gráfico. Y antes de eso vamos a controlar las dimensiones del gráfico con la función plt.figure. Vamos a agregar aquí el parámetro size, 7,5. Y realizamos el primer gráfico, plt.plot, xref, y aquí vamos a aplicar la función que definimos exactamente con todos los parámetros que necesitamos. Y le vamos a entregar un nombre a esta función, perdón, a este gráfico. Y aquí vamos a partir el string con comillas simples y una R al principio, porque vamos a querer que el beta aparezca como un carácter griego y no simplemente como móvil. El segundo paso es encircular todo en signos peso para decirle a Python que estamos escribiendo un código matemático en LaTeX, backslash beta, backslash pi, cuartos. Nótese que no podemos llegar y decir pi cuartos, tiene que ser en pi cuartos para poder definir variables. Sin embargo, cuando nosotros definimos texto, obviamente no necesitamos, bueno, no obviamente, pero no necesitamos llamar nada para esto es simplemente texto y LaTeX sabe que backslash pi o pi, perdón, backslash pi, es un carácter pi. Y aquí podemos simplemente
terminar con el PLT.show antes de hacer todo el resto, nos aseguramos que estamos haciendo lo correcto. Entonces, efectivamente graficamos eh, el perfil de velocidad. Sin embargo, no tenemos la leyenda. Para eso tenemos que agregar antes del comando plt.show el comando plt.legend. Y nos va a aparecer beta igual que cuartos. Agregar los gráficos es muy simple, simplemente vamos a ir a un enter aquí para que quede. Aquí esto no es problema, podemos separar nuestra. Mientras, siempre cuando estemos en una función dentro de un paréntesis, podemos apretar enter en el código para separar los múltiples líneas. Entonces sigue corriendo. Y aquí simplemente vamos a agregar el mismo código, pero en vez de beta 1, beta 2. Y beta 3. Y sí, vamos a cambiar aquí las palabras de beta y sextos y octavos. Entonces aquí inmediatamente ya tenemos tres perfiles de velocidad distintos para el mismo fluido circulando en tres inclinaciones distintas. Podemos agregar los títulos de los ejes copiando y pegando los que ya habíamos escrito antes. Y podemos mejorar varias cosas. Lo primero que vamos a mejorar va a ser el tamaño de la leyenda con el parámetro font size. 14. Lo segundo que podemos mejorar es el tamaño de los números en el eje Y y en el eje X. Para eso vamos a utilizar las sintaxis plt, guión bajo params, con el parámetro label size. Vamos a ver el número 14. Mucho mejor. Y ahora vamos a utilizar la función plt.axis, vertical, line, para anotar una línea vertical. En el caso de que nosotros quisiéramos mostrarle al usuario cuáles son las líneas verticales que tienen un significado físico. Una de ellas es la superficie. Y una superficie va a estar en una posición XY, 95% en eje X y en 25% con respecto a la velocidad. Estos ejes de dónde va a estar. Disculpe. Salté un paso, eso es para el segundo paso. Y el estilo de línea LS va a ser dos rayitas y el color negro. Bien. También queremos que el gráfico hable por sí mismo. Por lo tanto, vamos a utilizar otra línea para agregar una anotación. Y vamos a decir que esto debe ser delta. Ahí es, la otra línea está en 0, que era la interfase. Ahora sí tenemos la línea en la superficie. Y podemos anotar con plt.annotate. No, el primer parámetro va a ser la palabra que queremos anotar. El segundo parámetro, xy, va a ser la posición en donde nosotros queremos que esté la anotación. El 95% del delta, más o menos por aquí, y justo la mitad de la velocidad, y que esté en tamaño 14. Entonces, ahí apareció, pero no se ve bien. Entonces, podemos nosotros rotar esta palabra en 90 grados en sentido antirecto. Y ahí se ve bastante bien. Y luego podemos anotar la interfaz. Simplemente, plt.annotate, y vamos a cambiar la línea vertical por 0, el color por, puede ser cualquier color, ya, por ejemplo, interfase, multiplicado por, y la posición X y 0.02 delta, o sea, cerca del 0, pero no exactamente en el 0, a la misma altura, misma rotación, mismo tamaño. Aquí, no sé si es que podemos escribir para que más tío. Digamos tío, más volumen.
Y ya tenemos un gráfico que se ve profesional. ¿Cómo podemos exportar este gráfico? PDF o PNG, PRT, Save. Y vamos a escribir el nombre del gráfico, que va a ser velocidad film, punto, y tenemos que agregar la extensión aquí. Por ejemplo, puede ser PNG, y luego podemos agregar la resolución con las pulgadas eh, por los píxeles por pulgada cuadrada, DPI, va a ser 300, por ejemplo. Y esto va a generar un archivo con la figura en el mismo directorio en que estamos ejecutando el Jupyter Notebook. Para poder saber en qué directorio estamos, aquí incluimos pwd, Print Working Directory. Sé que estoy ahí en My Drive Teaching, IQ 2003 FDT, Python FDT. Entonces puedo ir a esta carpeta, ejecutar este código y ese archivo va a aparecer. Voy a empezar a compartir otra pantalla ahora para que ustedes puedan ver el archivo. Voy a compartir mi pantalla completa. Pueden ver aquí que apareció este archivo llamado velocidad film. Si lo abro, aparece. Esto es aparece en negro sobre negro por las configuraciones del visor, pero este gráfico, si lo agregan a un Word, por ejemplo, va a verse súper bien. Y estamos bien. Listo. Para el paper podemos publicar y podemos ser profesores. No, no es tan fácil. O bueno, doctorado o lo que sea. O al menos podemos tener una buena nota en la carrera. Bueno, si quieren crear otro nivel, pues nosotros podemos grabar. El problema de esas figuras es que si nosotros le hacemos un zoom lo suficientemente grande, va a perder calidad. Entonces hay personas que les gusta mucho tener una figura de calidad infinita o en formato vector, de modo que y al hacer zoom, si por ejemplo quieren hacer un póster, una pancarta, ese problema no ocurre. Y simplemente le vamos a cambiar el formato a punto PDF. Y aquí va a aparecer un velocidad film en un PDF en que aquí sí lo podemos agrandar tanto como querramos y se va automáticamente a escalar y se va a ver muy bonito. Pero imagínense que aún no estamos conformes con esto. Y yo, la verdad, no puedo llegar y meter un PDF a un documento Word. Entonces, también, ojo que estos save dates tienen que estar antes del PLT Publisher. Puedo grabar el archivo EPS, que es un formato vector. Y aquí apareció algún error. Eh, quizá SVG. No EPS, perdón. SVG, sí. Y fíjense el EPS. SVG, y ahora aparece el archivo de Microsoft Edge. Entonces llego, lo abro, se ve un poco. Nuevamente tenemos el beneficio del PDF, pero muy importantemente, lo podemos incluir a un documento Word. Y este procedimiento me permitió aumentar muchísimo la calidad de las figuras emitidas. Entonces aquí lo arrastra y tiene muy buena calidad. Se lo mandan si quieren publicar un artículo, si hacen un magíster o un doctorado en el futuro, y le mandan estas figuras al editor del journal, va a estar muy feliz porque las figuras van a ser de alta calidad profesional. Y también yo voy a estar muy feliz cuando ustedes manden su tarea y vean que generan figuras de alta calidad profesional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de integración numérica.